Bueno, acá estamos iniciando la transmisión de esta tarde. Queremos darle, tarde para nosotros, queremos darle buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas, a todos los hermanos de diferentes países que nos están escuchando. En el día de hoy vamos a realizar una conferencia que va a tener lugar relacionada con una práctica esotérica que enseñó el venerable maestro Samael hace muchísimos años y que consideramos es de tremenda utilidad para el trabajo esotérico de autoconocimiento que queremos hacer todos nosotros, que queremos llevar adelante. Queremos también comentar a las personas que están entrando en este momento. Estamos emitiendo desde el monasterio gnóstico Aeón 13, al pie del Monte Olimpo en Grecia. Y es para nosotros una gran alegría poder compartir a través de esta radio, web radio, las enseñanzas esotéricas, gnósticas, para bien del trabajo espiritual de cada uno de nosotros, para bien del progreso conscientivo de todas las personas que se interesan por un trabajo de autoconocimiento. En el día de hoy vamos a tratar un tema que podríamos decir pertenece a la psicología gnóstica, pero en realidad ese tema de la psicología gnóstica tiene varias áreas. Tenemos el área del autoconocimiento, tenemos el área del dominio de la mente, tenemos el área de el despertar, tenemos el área de la muerte psicológica, tenemos el área de la sabiduría, tenemos muchas áreas. Dentro del área de la psicología, el tema de hoy, la práctica de hoy, va a estar relacionada con el despertar, porque la práctica del sello hermético es una práctica terriblemente potente, que nos va a permitir manejar nuestra energía de otra manera a partir del conocimiento de la misma, ya que es una práctica que dio el venerable maestro Samael Aun Weor, pero no es muy conocida. Está en una conferencia por ahí de psicología y nos va a permitir hacer un ahorro energético tremendo si lo hacemos bien, llevándonos de esa manera a lograr ciertos objetivos que todos nosotros estamos buscando. Antes de ir a la práctica propiamente dicha, tenemos que tener en cuenta que la situación que estamos atravesando en este momento, ya hicimos un análisis en la última conferencia sobre los 7 aspectos que atraviesa la humanidad. Ahora vamos a agregar otro pequeño análisis que necesitamos para hacer frente a esta conferencia, que es las leyes que nos están rigiendo a nosotros como humanos, es decir, como personas que estamos participando del tercer reino de la naturaleza. Sucede que hace muchos miles de años, cuando el hombre, el ser humano, el rey de la naturaleza, todavía cumplía con lo que los maestros llaman el deber parlok del ser, que es cumplir con el objetivo al cual hemos venido al tomar un cuerpo físico, es decir, dedicarnos al autoconocimiento, transmutar las energías y emitir ciertas energías para el retroalimento del planeta y del sol. Ese principio se llama el principio fulasnitaniano. Eso lo dice el maestro Samael, enseñanzas que el maestro toma del maestro Gurdjieff. Y el principio fulasnitaniano regía al hombre, al ser humano, del cuarto reino de la naturaleza, digamos, y consistía en que la persona vivía
hasta que creara los cuerpos existenciales superiores del ser. Hasta ese momento tenía derecho a vivir, y entonces podemos ver que la vida era muy larga, o sea, la persona podía vivir 1000 años, 1200 años, 1300 años, eso está documentado en la Biblia, no es un invento nuestro. Y nos vamos dando cuenta entonces que ese tiempo la persona encaraba el trabajo espiritual, el trabajo interior, de una manera diferente. Porque durante un momento se dedicaba a matar el ego, después tenía otra etapa, o al revés, primero tenía que despertar, matar el ego, eran etapas diferentes. Después tenía que hacer los cuerpos a través de la alquimia y la transmutación. Entonces la persona, por ejemplo, tenía 200 años y era joven, era un muchacho todavía. Y así iba avanzando, se iban realizando por áreas el trabajo. Hoy en día, como ese principio cambió, nos toca que hacer todo junto. Ahora hay que hacer la muerte, el despertar, el nacimiento, la salida astral, el movimiento en los mundos internos. Es todo a la vez. Es más complicado el trabajo. Es más intenso. Pero, por otro lado, también nos vamos dando cuenta que, como nos decía el venerable maestro Lakshmi, estas condiciones de trabajo tan intenso y todas y simultáneas hace que, lo que analizábamos en la conferencia anterior de las 7 situaciones que vive la humanidad, hacen un escenario de extremo aprendizaje. Y decía el maestro Lakshmi en una oportunidad que las personas que logren autorrealizarse en esta raza, en el final de esta raza, iban a ser podríamos decir, los profetas de la raza venidera, de la raza Coradí, que tendrá 6 continentes y cuyo escenario epicentro se desarrollará en el continente de la Antártida. Ese principio fulastinaniano, a medida que la humanidad empezó a dejar de cumplir el deber Parlok del ser, tuvo que, digamos, las condiciones cambiaron, y debido a que la humanidad no transmutaba la energía y dejó de producirse el fenómeno de la producción del ascoquín, que es la materia psíquica que nutre a la Tierra, se cambió ese principio fulastinaniano por otro principio cósmico que se llama Itóclanos, en el cual la persona humana pasa a ser regida por las leyes que rigen a los animales. Por eso ahí podemos entender por qué el venerable maestro Samael llama a la persona del reino humanoide, le llama el animal intelectual, no solo por el comportamiento, sino porque está regido por ese principio Itóclanos, que es un principio que tiene que ver entonces es decir, la persona nace y lo rige un principio que a los 70, 80, si vive mucho, 90 años, tiene que dejar el cuerpo físico. Este primer análisis es para darnos cuenta, en el inicio de la conferencia, que para que podamos hacer nuestro trabajo interior no podemos perder el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Esa es la primera enseñanza que tenemos para compartir en el día de hoy. Para nosotros de tarde, para Latinoamérica es prácticamente en el mediodía. Entonces nos vamos dando cuenta que si no aprovechamos el tiempo, a cualquier momento a la persona lo encuentra la muerte y no logra el objetivo. No es que no tengamos tiempo, no tenemos tiempo para perder. Sí tenemos tiempo para hacer nuestra obra. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces, antiguamente se lograba fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser con comodidad,
si nos movemos en las coordenadas del espacio-tiempo, ahora hay que aprovechar rápidamente nuestra vida, crear los cuerpos solares existenciales superiores del ser. Si Dios nos dio la oportunidad de tener nuestra pareja con la cual trabajamos en la alquimia, hay que matar el ego y hay que despertar. Yo siempre digo, no es que hay que hacer todo eso en el caso de que nosotros queramos hacer nuestra obra, en el caso de que queramos la unión con nuestro ser. Ese sería el primer punto de análisis. En ese aprovechar del tiempo, la persona que quiera cooperar con los planes de la naturaleza y con el sagrado sol absoluto, debe poseer, toda persona que quiera hacer esa integración con las fuerzas y principios inteligentes del cosmos, necesita dos facultades muy interesantes, y que son no haber perdido la capacidad de asombro, ni tampoco haber perdido la capacidad del remordimiento. El problema, y fíjense qué interesante esto, no se piensen que me estoy divagando, tengo un objetivo que es la práctica del sello hermético, pero estamos haciendo un análisis primario para de esa manera poder llegar a nuestro objetivo. La capacidad de asombro es fundamental, porque una persona que no tiene la capacidad de asombro nunca se puede acercar a lo nuevo. Es decir, la persona que no logra asombrarse por nada, podríamos decir que tiene su cerebro emocional muerto. Podríamos decir que está condenada a vivir toda su vida bajo los mismos patrones. Por eso dice el maestro que a medida que la persona crece en edad, la mente se petrifica y de esa manera no logra capturar lo nuevo que tiene Dios para presentarle. Y me recuerdo en este momento una anécdota que nos contaba el venerable maestro Laxmi, diciendo que en un momento de su camino logró coronar una iniciación interna, y cuando terminó la iniciación le preguntan al maestro quién fue, qué quería, le iban a dar un premio. Entonces le preguntan a la parte humana qué era lo que quería pedir como un premio, como una facultad que le iban a dar al maestro. Y el maestro le pidió a su ser que él eligiera, porque él no se consideraba tan inteligente como su ser interno para pedir lo mejor. Y entonces en esa oportunidad el ser del maestro eligió tener una mente por siempre como un joven de 25 años. Porque esa es una mente abierta, es una mente creativa. Y por eso después el maestro también enseñaba, debemos combinar la experiencia y la sabiduría de las personas más adultas con esa capacidad creativa y esa apertura mental de los jóvenes. Y por eso el maestro siempre impulsó también la labor de las juventudes gnósticas, y él decía, en un momento de mi vida me sentí como tan desmotivado, que la creación de las juventudes gnósticas me llevó a tener algo para qué vivir, impulsando el corazón y la revolución de la juventud hacia la canalización correcta de la obra personal y conjunta de la hermandad gnóstica. Y la capacidad de remordimiento es algo sumamente interesante, porque el que no tenga la capacidad de remordimiento tendría que preocuparse. Sucede que el que ya no siente remordimiento por nada está metido en un problema bastante grave. Porque miren cómo es la explicación. Nos explica el maestro Samael que cuando las partes superiores del ser se enfrentan ante el sagrado sol absoluto, ahí conocen y ven la realidad. Claro, esto para decirlo de alguna manera en el mundo de las formas, pero vaya a saber cómo es eso en los mundos allá, en el Ain, en el Ein Sof. Y dice que si sus partes inferiores de ese ser marchan por el camino equivocado, entonces surge en el ser el remordimiento.
El ser transmite ese remordimiento a la personalidad, y la personalidad de la parte humana siente eso que nosotros conocemos como remordimiento, porque el ser le informó que de acuerdo a la gran realidad está haciendo algo que no es correcto. Entonces, si no hay remordimiento por nada, significa que la persona ya se alejó definitivamente del ser. En cambio, si existe el remordimiento, es algo, alguna persona muchas veces dice, no, pero yo he cometido tantos errores que quizás esté perdido, y siente ese dolor por los errores. Ese remordimiento significa que todavía tengo una buena noticia, hermanos. Cuando uno siente eso, significa que el ser interno de la persona está conectado con esa persona humana, con su hijo, y por lo tanto tiene la persona la capacidad de rehacer su vida y seguir adelante hacia el triunfo y hacia la conquista del espíritu. Digamos que el remordimiento entonces, y decía el maestro, yo cada vez que veo una persona que siente remordimiento me alegro mucho, porque es una persona que puede autorrealizarse. Y cada vez que veo una persona que no siente nada, no tiene ningún remordimiento por nada, me preocupa bastante, porque realmente la persona que no siente absolutamente nada de eso está en un grave problema, se ha alejado demasiado de su ser. Entonces, como vamos viendo, y hoy vamos a hablar de la relación entre el humano y su ser interno, entre la relación del humano y su alma, entre la relación de su humano y la conciencia, para que nosotros podamos realizar ese trabajo interior, se necesitan muchas cosas, pero quisiera decir en este momento, en relación a lo que nos ocupa, se necesita voluntad, y se necesita fuerza, y se necesita conciencia. Porque fíjense en cómo es la cosa. Si una persona tiene conciencia y se da cuenta de lo que tiene que hacer, pero no tiene voluntad y fuerza, la voluntad humana, y no tiene la fuerza que le da el alma, la persona comprende pero no hace, porque no tiene fuerza. Es decir, lo vence el ego, lo vencen los problemas, lo vence la vida. Si por el contrario la persona tiene mucha voluntad, tiene fuerza, pero no tiene conciencia, entonces no sabe lo que tiene que hacer. Son dos cosas que se tienen que conjugar. Si a una persona le falta fuerza, le falta voluntad, se la tiene que pedir al ser. Que el ser la enviará al alma para que esa persona se ponga a trabajar. Si la persona le sucede que no tiene conciencia, tiene la fuerza pero no tiene la conciencia, la solución es un poco más difícil, porque lleva tiempo. Hay que eliminar el ego. Eliminando el ego, se libera la conciencia y surge la luz. Y ahí está esa ecuación matemática del equilibrio entre la voluntad, la conciencia y la fuerza, que podríamos decir se complementarían en lo que es la tríada divina, el Atman, Man y Buddhi, el ser y sus dos almas, que van dando a la parte humana ese impulso para seguir adelante. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la oración, decíamos acá, la oración en nuestro camino, pidiéndole al ser esas cosas. Hay muchas cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta en nuestras oraciones. En la última convivencia de la Semana Santa acá en el monasterio, dimos una conferencia sobre el poder mágico de la oración y las distintas manifestaciones o prácticas que se pueden hacer. Ahora, cuando una persona se empieza a dar cuenta de cómo es la cosa, le empieza a pedir a su ser, a su Divina Madre Kundalini, ayuda para no cometer más errores, ayuda para no violar más la ley, ayuda para que nuestras palabras y nuestros actos no continúen hiriendo a nadie, a ninguna persona. Y eso nos va dando, ese poder mágico de la oración, nos va dando el impulso, nos va dando la fuerza, nos va dando las circunstancias que sean cada vez más propicias para que de esa manera el trabajo esotérico interior vaya fructificando, vaya avanzando y se vaya convirtiendo en algo realmente provechoso. Ya en este punto nos vamos a ir acercando al análisis de esa práctica que dio el venerable maestro Samael, conocida como el sello hermético. El sello hermético consiste en una pequeña oración
que la persona debería hacer todas las mañanas al levantarse, lo primero que debería hacer es sellarse herméticamente, con el objetivo de estar ese día en comunión, en unión con su ser, y no permitir que los pensamientos negativos y que las emociones negativas dirijan la vida de la persona. No hay una fórmula específica, pero podríamos decir, en ese momento en el que nos vamos a sellar herméticamente, podríamos decir algo así como: este día voy a estar con mi ser, no hago nada más que lo que mi ser quiera, no voy a hacer lo que los demás quieran que haga, no me voy a identificar con nada en la vida, no me voy a identificar con pensamientos negativos, no me voy a identificar con emociones negativas. Me propongo en este día estar con mi ser, y que nada me pueda mover de ese objetivo, de esa disposición. Porque el problema es que cuando nosotros nos identificamos con algo, terminamos siendo una persona autómata, y terminamos quedando a merced del manejo de las demás personas. Es decir, cuando uno pierde la conciencia, cuando uno se duerme psicológicamente, en ese momento pierde el control de su vida y los demás manejan la vida. El sello hermético consiste, repito, cada mañana en no identificarse con nada que no sea el ser, no olvidarse del ser nunca jamás, porque el ser es lo fundamental. Podríamos decir que para hacer esta práctica, que consiste en el no olvido de sí mismo, y ustedes me van a decir: pero eso nosotros ya lo sabíamos, que hay que estar en el recuerdo de sí, y que es bueno estar en autoconciencia, y que es conveniente no olvidarse del ser. Y bueno, claro que ya lo sabíamos, pero el tema es que ahora lo estamos haciendo más profundo, más completo, más ordenado, más disciplinado. Y esto es una práctica para el despertar, entre otras cosas, ahora vamos a explicar para qué más, y en el cual podemos analizar que para despertar la conciencia, como para controlar la mente, como para salir en astral, se necesitan disciplinas esotéricas, disciplinas que no son mecánicas, disciplinas que no son torturas, disciplinas conscientes, porque si uno no se dispone de momento a despertar, la persona no despierta. Entonces, tenemos que ver que cuando nosotros nos despertamos y vamos a meter el sello hermético, vamos a hacer el sello hermético al momento que comienza a desarrollarse la jornada, nos vamos dando cuenta entonces que se necesita estar en una cosa que el maestro Samael llama el acecho místico. El acecho místico es estar en cada instante, en cada momento, dispuesto a no identificarse con ningún pensamiento negativo, a no identificarse con ninguna emoción negativa, no identificarse con lo que dijo fulano, con lo que dijo sultano, con lo que afirmó el vecino, estar con el sello hermético para no perder energía. Y acá viene la segunda ventaja de esta práctica, que no solo sirve para despertar, para estar con el ser, para no identificarse, para que no nos manejen la vida los demás, sino para que la maneje nuestro ser y nuestra persona, es decir, nuestra alma. Uno queda encomendado ahí al ser. Ahí viene, a la no perder energía, es como se puede lograr la cristalización de los cuerpos existenciales superiores del ser. Y aquella es una enseñanza casi que para la segunda montaña: convertirse los cuerpos superiores existenciales del ser en vehículos de oro puro. Para el nacimiento se necesita ahorrar energía, no desparramarla, no derrocharla, no solo a nivel físico, sino a nivel energético psicológico. Y en el momento que nosotros nos identificamos con cualquier cosa, emoción o pensamiento negativo, con lo que nos dijo cualquier persona, estamos perdiendo una energía ultra necesaria para la cristalización del nacimiento segundo y la perfección de los cuerpos superiores de luz, de fuego y de luz. Todo eso. Esta es la clave de las claves. Se llama el sello hermético. Y yo creo que
estamos usando un poco la contumacia, que es eso que el maestro Samael decía, lo repetía una y otra vez. Uno abre la Pistisofía y no hay ninguna página en la que el maestro no hable de la muerte del ego. Y él decía, bueno, soy contumaz, que quiere decir repetir una y otra vez para que nosotros podamos entender. Entonces eso es sellarse herméticamente. En el momento que la persona se sella herméticamente, no pierde ya sus energías. No pierde. Si llama a una persona por teléfono y lo insulta, pueden suceder dos cosas. Si la persona está con el sello hermético, no se mueve de su ser, no se identifica, se da cuenta que a la otra persona lo está manejando un ego, lo comprende, hasta lo perdona, y no pasa nada, no hay pérdida de energía. Si no está con el sello hermético, si no está con su ser, la persona se identifica, se enoja, quizás hasta lo insulta, tiene una descarga energética terrible que quema todos los colores de los chakras, quema la doncella de los recuerdos. Esa noche ya no va a poder traer los recuerdos del astral al físico porque quemó los colores del aura y del astral a través de una descarga emocional de ira o de lo que sea, convirtiéndose en ese punto en lo que es la pérdida de la energía. Me recuerdo en este momento una enseñanza que nos daba el venerable maestro Lasmi, porque uno tiene que hablar de lo que conoce y tiene que hablar de lo que sabe. Es muy fácil hablar teórico y es muy fácil en el pizarrón, siempre digo, todos somos excelentes, somos magníficos expositores, pero se necesita ahora que seamos magníficos expositores en la vida práctica y en los hechos concretos. Cuando se presentan esas circunstancias, aplicar realmente, no en la teoría, sino en la práctica, lo que vamos conociendo. Contaba una vez el venerable maestro Lasmi que en una oportunidad que lo habían llevado a esa isla que los estudiantes gnósticos conocen, que existe en cierto lugar de la geografía planetaria, y que allí estaban los maestros instructores, y que entonces a los discípulos que también eran maestros le decían, bueno, la gnosis es lo que uno vive, a ver, pase usted y cuéntenos en relación al tema que estamos tratando, cuál es su vivencia, qué es lo que le pasó esta semana. Y ahí pasaba una persona y analizaba conscientemente la vivencia para compartir con eso. Y ahora voy a hacer eso de algo que a mí me pasó en los hechos en relación a esta práctica. Hace unos días llegaba a nuestras manos una grabación de una persona que en una reunión de instructores gnósticos de segunda cámara se había dedicado 42 minutos a hablar en contra nuestra. Muchas cosas que eran calumnias, mentiras, burlas. Tremendo. Y ahí me acordé de la práctica. Y dije, bueno, en un primer momento, lo que uno tenga de humano y de ego salta y quiere salir a defenderse y decirle a todo el mundo, pero no, escuchen, miren, eso es mentira. Eso no es así. Y el ego quiere salir a defenderse. Pero nosotros no hemos venido a la tierra a defender el ego. Ni a darle la razón al ego. Y entonces es muy fácil, si alguien dice algo de nosotros que es mentira, ¿cuál es el problema? Es mentira. Y si dice algo que es verdad, ¿cuál es el problema? Es verdad. Alcanza estar en el punto céntrico del ser, estar con el sello hermético, no identificarse, y de esa manera se logra transmutar ese impacto que llega desde el exterior, porque eso que les estoy contando nos sucede muchas veces en todos los momentos de la vida, puede ser cada día. Y como pude, mantuve el sello hermético y iba tragando, iba escuchando iba escuchando lo que se iba diciendo, que era una serie interminable de cosas no muy agradables, porque ahí no había respeto a la parte interna, mucho menos respeto a la parte humana. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo será el trabajo espiritual de una persona que puede hacer eso? Y entonces miren lo que me pasó. Seguí en reflexión durante mucho rato, manteniendo el sello hermético, sentí mucha tranquilidad, comprensión, y dije, bueno, hay que respetar lo que cada persona quiera decir.
Es decir, nosotros no somos dueños de la vida, ni del mundo, ni de la verdad, ni de nada. Y cada quien tiene el derecho a decir lo que quiera. Si después las otras personas caen en la trampa y no se dan cuenta cómo es la realidad, eso ya no es mi problema. Y sucedió algo realmente para mí muy impactante, porque cuando llegó el sábado y nos fuimos a hacer la práctica de segunda cámara, en el momento que abrimos el libro de la Pistisofía para analizar 2 páginas de ese libro, llega un texto. O sea, yo pedí como hice una pequeña oración para poder comprender lo que estaba pasando. Y cayó un texto que en la primera parte hablaba largamente sobre el perdón. A mí eso me choqueó. Y la segunda parte hablaba largamente sobre el ego. Y me vino un flash en ese momento de las palabras de Cristo cuando decía, Dios Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero más me centré en la explicación que daba la Pistisofía sobre el perdón. Y esas cosas solo se pueden hacer cuando está presente el ser y cuando está ausente el ego, que es lo que hace la práctica del sello hermético. Acá estoy viendo una pregunta que dice: sello es algo que se usa para fechar, para encerrar, un lacre. Sí, es un cierre, es el sello que ponen en el correo cuando le ponen una carta, un sello. Un sello es un cierre, correcto. Bueno, entonces, en ese momento me siguieron mis reflexiones y yo decía, para mí, cuando alguien pelea, o cuando alguien critica, o cuando alguien se defiende, cuando una persona critica a otra, ¿será la conciencia? ¿Será el ser? ¿O será el ego? Y seguía reflexionando y decía, debido a el texto que había aparecido en la Pistisofía, yo decía, cuando una persona perdona, cuando una persona comprende, cuando una persona logra mantener la calma, la tranquilidad, y en vez de reaccionar, insultar o contragolpear, le irradia amor a los demás, ¿será el ego o será la conciencia? ¿Será el ser? Puede ser el ego. Y ahí me vino el recuerdo de una práctica que nos enseñaba el venerable maestro Lakshmi, que decía que los dioses más exaltados de la creación, en el momento que tienen el éxtasis más grande, en el momento que se sienten mejor, que se sienten más en fusión con su ser interior, irradian ese amor, esa paz a las personas que se han declarado sus enemigos, porque esos maestros no tienen enemigos por ellos mismos. Pueden tener personas que se declararon sus enemigos. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho en mi camino, porque hay veces que uno se encuentra ante situaciones nuevas que no sabe qué hacer, no sabe por dónde ir, o no sabe cómo reaccionar. Y eso es un buen síntoma, porque en el momento que se presenta una situación nueva en la cual uno no sabe cómo reaccionar, significa que se encuentra en un punto diferente y más arriba de su camino. Porque si supiera cómo reaccionar, significa que ya ha pasado por ahí y que ya conoce la situación. Al haber una situación nueva, significa que por ese punto uno no pasó y que entonces se está moviendo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero se está moviendo. Y entonces algo que a mí me ha ayudado muchísimo en esas circunstancias de la vida que todos tenemos, en que uno no sabe qué hacer, es preguntarme, ¿y cómo reaccionaría un maestro ante esta situación? ¿Qué haría? Y ahí vamos a tener las respuestas más acertadas de lo que puede hacer la conciencia. Muchas veces me he preguntado, ¿y qué haría el maestro Samael ante esta situación? ¿O qué haría o qué hizo el maestro Lakshmi cuando lo atacaban? O cuando decían que no era maestro o que no era Lakshmi, como escuchamos muchas veces decir. Ahora hace poco salió un señor a decir que cómo iba a ser maestro Lakshmi, que eso era la diosa, la divina madre, que eso era como llamarse Cristo. Salió un iniciado a decir eso del maestro, diciendo que es maestro. Entonces,
ahí vamos. Y recuerden ustedes al principio del proceso del venerable maestro Samael, cuando en el libro Revolución de Bell escribió un capítulo que decía yo acuso. Y después dijo, tuve que pagar karma por ese capítulo. Claro que los maestros a veces por situaciones donde se desata, se pone fuera del orden, en algunos momentos tienen que proceder duramente y con mano firme a declarar algunas cosas para que la situación no se salga de cauce. Eso a veces es necesario, pero no siempre, no es lo común, es lo al revés, es la excepción. De esta manera, cuando nosotros tenemos el sello hermético puesto, permitimos que nadie maneje nuestra vida desde afuera. Si no lo tenemos, somos marionetas y los demás hacen lo que quieren con nosotros. Nos enriedan, nos complican. Uno tiene que estar claro, no podemos dejarnos enredar con lo que las demás personas quieran, porque de esa manera perdemos mucha energía que estamos necesitando para poder realizar nuestro despertar, nuestra obra, nuestro trabajo psicológico. Esta conferencia no es muy larga, pero es jugosa, es concentrada. Es decir, el sello hermético y su herramienta, el acecho místico, nos permiten estar en el punto céntrico de la conexión con nuestro ser, como dice esos rituales egipcios antiguos, y de esa manera ahorrar una cantidad de energía impresionante. Eso nos permite despertar, trabajar para el nacimiento, mantener la unidad en lo que sería el propósito y la meta hacia la cual vamos sin divagarnos. Y ahí tenemos la enseñanza que si nosotros aprendemos a combinar el sello hermético con el acecho místico, con la clave de sol, que ustedes dirán, bueno, eso es todo lo mismo. Es lo mismo y no es lo mismo. Estamos analizando. Fíjense que el maestro Samael enseña la clave de sol y él dice, bueno, nos hacemos 3 preguntas que serían, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? ¿Verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que cuando hacemos esas preguntas sin contestarnos, volvemos a meter la conciencia en nuestro interior. El maestro Laxmi va un poco más profundo y dice, bueno, no es que voy a corregir lo que el maestro Samael enseñó, simplemente voy a dar una otra ayuda para ir un poco más adentro, más profundo. Y él decía, cuando nosotros decimos quién soy, vamos con la concentración y con la conciencia al corazón y empezamos a gravitar en el corazón. Cuando la persona empieza a hacer recuerdo de sí con concentración en el corazón, la vida empieza a cambiar, porque en el corazón hay un átomo llamado el átomo nous, que es digamos, la representación del ser en el cuerpo físico. Y ese átomo nous nos permite a nosotros, cuando hacemos concentración en él se activa, digamos, por decirlo de alguna manera, empieza a ser una irradiación más potente, y eso hace que nos vamos uniendo cada día más a nuestro ser, que nos va dando, en esa gravitación en el corazón, el ser nos va dando energía, nos da fuerza, nos da inspiración, nos da ganas de vivir, nos da ganas de servir, ganas de hacer la obra, ganas de trabajar para el Cristo. Todo lo contrario de lo que pasa cuando nosotros quedamos enrollados, dormidos, en los problemas institucionales, en los problemas de la vida, donde todas esas cosas nos desilusionan, nos sacan la fuerza, nos sacan la fe, nos sacan las ganas de trabajar, nos sacan las ganas de hacer misión, nos sacan las ganas de difundir el mensaje. Eso es veneno. Miren, hermanos, hay que huir de los lugares que tengan esas cosas porque contaminan el alma. Y un alma contaminada tiene peligro de morir simbólicamente, espiritualmente. Necesitamos nosotros, al contrario,
salir corriendo hacia el otro lado, y en el otro lado es donde está el ser, en el corazón de cada uno. En ese corazón que cuando se empieza a activar, las fuerzas del ser le empiezan a dar al alma, y el alma le empieza a dar a la persona humana todo lo contrario: entusiasmo, comprensión, paz, armonía, fuerza, revolución y todas esas cosas, libertad, amor, perdón. El maestro Lakshmi decía que armonía, amor, perdón son terribles mantras, palabras de poder. Y nos vamos dando cuenta, miren, la gnosis es la ciencia de las ciencias, porque el maestro Samael habla de la revolución de la conciencia. Y el maestro Lakshmi nos aclaraba, porque él vino a aclarar el mensaje del Avatara, no vino a modificar nada, porque el Avatara fue el maestro de la síntesis. Y el maestro Lakshmi se dedicó a aclarar la síntesis y a darnos más herramientas para que de esa manera pudiera hacerse fecunda la obra. Y como explicábamos en estos días, cualquier maestro que venga y aparezca en este momento no puede venir a traer enseñanzas nuevas, porque todas las enseñanzas que se tenían que dar para la raza aria ya fueron dadas por el Avatar de Acuario y por el Restaurador. Cualquier maestro que venga con una misión en este momento tendrá que venir a fecundar la conciencia de las personas, de los iniciados, de los estudiantes gnósticos y de los que a bien tengan escuchar, a fecundar esa conciencia para que se pueda seguir adelante en el camino, en el trabajo interior y en esa multiplicación de la doctrina a la humanidad que se debate en las circunstancias más difíciles de un planeta y de una raza. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que todas estas cosas son de tremenda, pero de tremenda importancia, para que nosotros podamos ir estableciendo un centro de gravitación permanente en nuestro interior que nos permita continuar adelante en nuestro camino. El viaje es muy largo. El viaje de una persona dura toda la vida. Falta todavía mucho por hacer. Queda mucho por recorrer. Decíamos en estos días cuando hablábamos con unos amigos y hermanos del Brasil, podríamos decir que estamos en la mitad del viaje, falta mucho. Supónganse una persona tiene 20 años en la gnosis, 30 años, capaz que tiene que estar todavía 20 o 30 años más, bregando por el autoconocimiento, bregando por hacer su luz y su claridad en su interior. Estamos en momentos cruciales para la humanidad, estamos en momentos cruciales para el pueblo gnóstico, y para tomar un rumbo y una ruta que sea correcta, se necesita tener luz propia. Como mínimo, se necesita tener una lucecita propia. Porque lamentablemente, cuando el pueblo se confunde, y esto lo decía el venerable maestro Lakshmi, cuando el pueblo se confunde, sale corriendo, y las personas confundidas corren para el lugar que no es. Y todos van y corren para donde corre la masa. Y generalmente donde corre la masa no es el lugar correcto. Entonces, cuando hay confusión, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, cuando hay heridos, el consejo es quedarse quieto, eso nos decía el maestro. Esperar que pase la confusión, levantarse y juntarse con las personas que quedaron vivas y seguir adelante. Y decía el maestro, son enseñanzas que me enseñó la vida cuando fui militar. Y él contaba una historia cuando los atacaron, mataron a todos menos a él. Y él, por una intuición, se quedó quieto y volvieron a ver si había quedado algunas armas. Y él se tuvo que hacer el muerto, quieto, porque si no lo hubieran matado. Enseñanzas de la vida. Luego se levantó, siguió, se fue a unir a los soldados que ya estaban en su cuartel vivos y siguió adelante con su misión y con su camino. Son enseñanzas de la vida, son enseñanzas de la naturaleza, son enseñanzas. A mí me gusta mucho usar también el sentido común. Ese sentido que nos permite también analizar a través de la lógica esotérica
del físico, de la conciencia, los eventos, para poder ir dándonos cuenta por dónde uno tiene que seguir su camino. Así es el esoterismo, así es el camino. Nadie nos puede decir de afuera qué es lo correcto. Y nadie nos puede decir de afuera por dónde tenemos que continuar o por dónde tenemos que seguir. Eso lo tiene que averiguar cada persona en su interior. Eso lo tiene que averiguar cada persona por sí mismo, y para averiguarlo por sí mismo necesita una expresión, aunque sea mínima, de su propia conciencia, que le esté dando la información de adentro, que venga del alma, que venga del ser y que no proceda del ego. Como analizábamos en el día de hoy, si la persona está en el sello hermético, tiene chance de que se exprese el ser en el porcentaje, no me salía la palabra, en el porcentaje que él puede expresarse por los condicionamientos que tenga la parte física. Pero si uno está sin el sello hermético, si está todo dormido, entonces en ese devenir, en ese debatir de los eventos de la vida, es muy difícil acertar, porque el ego no conoce, el ego no sabe, el ego es tinieblas, y es imposible que vea el camino correcto. Yo no les quiero robar mucho más tiempo. Esta es más o menos la exposición que teníamos que hacer hoy, que si bien es corta, pienso que es tremendamente condensada. Siento que puede ser tremendamente útil para todos nosotros que queremos conocer nuestro camino, nuestra realidad. En este momento me gustaría que, si ustedes quieren realizar cualquier tipo de preguntas, me parece que al empezar la conferencia hicieron algunas preguntas, nos vamos a fijar acá. Acá hay una pregunta, si por favor la pueden leer. Sí, Lucas Arión dice: no me voy a poder quedar para toda la conferencia por causa de una primera cámara. Entonces dejo una pregunta. Nosotros sabemos que la cantidad de pétalos de un chakra es simbólica y tiene referencia a la propia característica del chakra. Pero cuando nosotros analizamos la cantidad de pétalos del corazón, correspondiente al sol, a Michael, este tiene 16 pétalos, que en el tarot es la torre fulminada. Me gustaría saber cómo es esto, por qué eso es así, cómo se relacionan las cosas. Claro, todo en el mundo está regido por la ley de los números y por la cábala. Y fíjense que el chakra del corazón, relacionado con el Anahata, con la iglesia de Tiátira y con el arcángel Michael, si vemos el análisis del 16, que es la torre fulminada a través del enemigo secreto de la logia antitética, eso tiene una explicación, que es la siguiente. Si nosotros vamos a ver la misión del arcángel Michael, según lo que explica el venerable maestro Samael en el libro Alquimia Sexual, Tratado de Alquimia Sexual, y en los Misterios Mayores, él es uno de los jefes, de los líderes de las huestes celestiales que combaten contra las huestes tenebrosas. De hecho, si analizamos el libro Revolución de Bel, fue el que dirigió la primera batalla de los cielos en las épocas pasadas, entre la época lunar entre la cadena lunar y la cadena terrestre. Entonces, en esa representación del líder de las fuerzas celestiales, anteponiéndose a las fuerzas negativas que lanzan ese ataque para que la torre caiga, ese es el combate, representa el combate. Si triunfa el ego, el 16 derriba la torre, que es la mente. Si triunfa el ser, el 16 se convierte en 7 y nos da el triunfo. Tiene relación con eso. A ver si hay alguna otra pregunta en relación a la conferencia. Por el momento, bueno, preguntan acá si remordimiento es lo mismo que arrepentimiento. Ahí tendríamos que ir a la semántica, y podríamos decir que es algo bastante parecido,
porque el remordimiento y el arrepentimiento es un sentimiento que nosotros tenemos, en el cual la conciencia es como que no nos deja tranquilos, no nos deja en paz, no nos deja estar así por algo que hicimos mal. Podríamos decir que sí. Vamos a ver aquí otra pregunta. Vinicius, maestro, ¿podrías contarnos un poco acerca de sus encarnaciones pasadas? Por el momento es mejor que no, porque vamos a ir de a poco. Podríamos, no es que no sepamos de eso, no podamos hablar, pero sinceramente le digo, tendríamos que es mejor esperar un poco para hacer eso. Ya vamos a entrar en ese tema, pero de a poquito. Dicen acá que la anahata tiene 12 pétalos. 12 pétalos. Sí, claro. Yo estaba analizando el 16. Vamos a ver otra pregunta. Dice Chris Brun, si le digo amado, maestro, hermano, que lo que se dijo lo siento, ¿qué será? Y nada, que es así. Porque lo que uno siente es la realidad. Lo que uno siente es la realidad. Es decir, lo que uno piensa generalmente nos puede engañar, pero lo que uno siente no. Entonces, si eso es lo que siente, ¿qué será? ¿Que es verdad? ¿Que es así? ¿Que es lo que usted vivió? ¿Que tiene una comprobación? Vamos a ver alguna otra pregunta. No me extiendo mucho sobre eso porque es simplemente eso, es decir, cuando uno siente que algo es así, confirma la veracidad del tema. Ok. Acá dice, no conseguimos entender exactamente cuándo y dónde debemos realizar la práctica del sello hermético. Está bien la pregunta. Eso se hace cada mañana, cuando uno se despierta. Puede ser en la cama o puede ser levantado, pero lo primero que hace, antes de lavarse los dientes y de lavarse la cara, es hacer la práctica del sello hermético. Entonces hace una pequeña oración en la cual uno se pone de acuerdo consigo mismo y le dice a su ser, hoy voy a hacer el sello hermético, pido ayuda al Cristo, a mi Divina Madre y a mi ser interno para establecer en el día de hoy el sello hermético, y en ese momento no identificarme en el día de hoy con emociones negativas ni con pensamientos negativos, para que nadie me pueda sacar de estar con mi ser, para que nadie pueda manejar mi vida. La práctica se hace en la mañana. Sí, el de los 16 pétalos en realidad tiene 12, es verdad. Pero analizábamos el 16 con el arcano 7. Está bien, tienen razón. Dice acá un hermano que 16 son los rayos del sol en la bandera del Uruguay. Y eso es verdad, también. Bueno. El hermano que hizo la pregunta, Lucas Sarión, confundió los 16 con los 12, correcto. Analizábamos en la respuesta el arcano 16, para que se haga 7. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el corazón? Nada. Bueno, acá hay otra pregunta. Maestro, ¿cuándo siente arrepentimiento es un indicativo de que va conociendo que el ego que quiere eliminar? Claro, porque si hay arrepentimiento, quiere decir que la persona ya se dio cuenta que hay algo que no está mal. Que hay algo que está mal. Y si hay algo que está mal, significa que la persona lo reconoció, que en alguna área está haciendo algo que no es correcto, y se dio cuenta de esa área, porque no puede, es decir, no es que hay un arrepentimiento por algo genérico. Uno se arrepiente por algo que hizo mal o que está haciendo mal. Entonces quiere decir que ya tiene identificado el ego, y eso es un gran paso.
Y muchas veces ese arrepentimiento, miren qué increíble, qué bien la pregunta, le da a la persona la fuerza espiritual para corregirse. Hay veces que uno tiene que caer muy bajo, sentirse muy mal, muy arrepentido, para dejar de hacer algo, porque si no, no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. Pero cuando bajó mucho, se sintió muy mal, y uno dice, bueno, ¿será que acá estoy perdido? Me llevan para el abismo. Ahí toma la determinación de no hacerlo nunca más. Sí, es verdad. Dice acá el hermano Charles de Brasil, maestro, ¿puede hablar más sobre el deber parloc del ser? Si es así que se escribe. No, no se escribe así, pero no importa, Charles. Es el deber, con B larga, parloc del ser. Es un nombre eso, el deber parloc. Parloc es una palabra que viene de la lengua de oro. Palabras que tienen que ver, vienen de la Atlántida. Y el deber parloc del ser consiste en cumplir con el cometido y con el objetivo por el cual hemos venido a tomar un cuerpo físico, es decir, trabajar para unirnos con nuestro ser. El deber parloc del ser es transmutar las energías sexuales. El deber parloc del ser es autoconocerse, matar el ego y nacer por segunda vez. Cuando la persona transmuta sus energías, cumple con el deber parloc del ser. Cuando la persona elimina el ego, cumple con el deber parloc del ser. Cuando la persona corta la transmutación energética, se corta la producción de una sustancia psíquica llamada ascoquín, que es el ascoquín es una sustancia psíquica que se libera cuando una persona cumple con ese deber. Esa sustancia psíquica es el alimento de la Tierra, del planeta. Y entonces cuando toda la humanidad está liberando ese deber, está haciendo ese deber parloc del ser como humanidad, y de esa manera está liberando en conjunto, la Tierra tiene su alimento, y de esa manera puede, funcionar en forma correcta. Cuando la humanidad poco a poco empieza a cortar la transmutación, se sucede un fenómeno en el cual la Tierra se queda sin alimento, y de esa manera se producen las guerras. Sucede que cuando dentro de la psiquis de todo individuo, unos viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la psiquis de todo individuo dos sustancias psíquicas que ellos llamaron Abrusdonis y Helkdonis, que son nombres también que pertenecen a ciertas lenguas atlantes. Esas dos sustancias, cuando se liberan correctamente, se produce una sustancia vivificante llamada el ascoquín. La naturaleza necesita ascoquín para vivir. Si nosotros como humanos transmutamos y cumplimos con el deber parloc del ser, hay ascoquín. Si no lo hacemos, el abrusdonis, el helkdonis no producen el ascoquín. Y de esa manera empiezan los problemas planetarios con lo que son las guerras, para que se libere esa sustancia. En una explicación que no podemos dar directamente por la radio, pero si ustedes quieren una explicación más profunda de todo esto, se pueden leer el capítulo 9 del libro del venerable maestro Samael, Transformación Social de la Humanidad sobre la Paz. Acá hay otra pregunta. Espero haber contestado satisfactoriamente al hermano Charles lo del deber parloc del ser. Dice, ¿en la práctica del sello podemos finalizar con la respectiva estrella del tetragramatón? Sí, podemos. El maestro Samael enseñaba esa práctica cuando uno iba a salir de su casa a la calle para quedar protegido. Podemos.
porque no está mal. La práctica de la estrella cierra, y la práctica cuando uno se va a dormir, de hacer un círculo con la imaginación, con el mantra Nelión, Melión, Tetragramatón, también lo protege a la persona cuando se va a la cama. Hay muchas cosas para protegerse, es correcto. Tenemos una pregunta desde Tenerife, España, y dice: ¿cuál es la diferencia entre hacer el sello a la mañana o en la noche antes de acostarnos? No, es muy diferente, porque en la noche lo que nosotros necesitamos es una práctica que nos ayude a despertar conciencia en el astral. Porque existen muchas prácticas. Fundamental la oración. Uno no se puede ir a acostar sin pedir ayuda para que los maestros nos ayuden a despertar en la parte interna, que nos lleven a los lugares de instrucción, que nos ayuden a traer del recuerdo. Son ese tipo de prácticas a la noche. El sello se necesita a la mañana, porque nosotros tenemos por delante un día, físicamente hablando, en el cual nos vamos a enfrentar a una serie y sucesión de centenares de eventos, en el cual, si no estamos sellados herméticamente, nos vamos a identificar con el ego, nos vamos a identificar con los pensamientos negativos, nos vamos a identificar con las emociones negativas, y de esa manera vamos a perder tremendas energías. Entonces, la práctica del sello hermético se establece de mañana. A la noche se necesitan otro tipo de prácticas que nos ayuden a conectarnos más conscientemente con la parte astral, para también tomar enseñanza ahí. Aquí hay una pregunta desde Paysandú, Uruguay, que dice: ¿para morir es necesario primero despertar? En este momento el trabajo se hace simultáneo, como explicábamos al principio de la conferencia. Es simultáneo, porque hay tres cosas que son diferentes. Una cosa es el despertar, otra cosa es la muerte y otra cosa es la iniciación. Son diferentes. Para la muerte necesitamos conocer, comprender y eliminar el ego. Para despertar necesitamos liberar conciencia y después usarla. Y para la iniciación necesitamos, además de todo eso, ya cuando uno terminó su etapa de las 9 iniciaciones de misterios menores, con todo lo que nosotros conocemos, necesitamos la transmutación, ya como casado. En la iniciación mide la transmutación y mide los valores del corazón. Esas son, en este momento de la raza, se hace simultáneo. Dice otra pregunta: ¿el remordimiento en sí mismo está en crudo y arrepentirse es sumarle conciencia para trabajar ese error? ¿Es paso 1 o paso 2? No. Sí, es decir, está bien. Claro, el remordimiento, viene el remordimiento como un sentimiento de que uno está haciendo algo mal. Ahí se arrepiente, y cuando está bien eso, y cuando se arrepiente, uno dice: bueno, estar arrepentido significa que no lo voy a volver a hacer más. Está bien, en la aclaración, está bien. Es un tema de semántica, pero ustedes me entendieron. Bueno, acá hay una pregunta de Colonia, Guillermo, que le estamos mandando un saludo, esperando que se recupere de salud, que esté bien con la ayuda de los maestros. Un gran saludo, un gran abrazo para Guillermo de Colonia. Dice: maestro, cuando realizamos la práctica, ¿eso nos permite tener mente inspirada? Claro, en el caso que nosotros estemos con el sello hermético en recuerdo de sí, sin identificarnos, tenemos gran chance de tener la mente inspirada. Tenemos posibilidad, porque no se puede tener inspiración con la mente en actividad, con la mente en el ego. Entonces, solo con el sello hermético no está la práctica, no se soluciona el asunto. Hay que ponerle además la disposición. Acá hay una aclaración, no es una pregunta, de Anaofe, no sabemos de dónde es. Dice: hay una conferencia del maestro Laxmi que enumera 3 tipos de arrepentimiento. Solo el arrepentimiento consciente lleva a la muerte del ego. Claro. Por ejemplo, el que pega a su mujer se arrepiente en el momento, pero luego repite. El niño se arrepiente por el castigo de su mamá y no lo repite por miedo, pero no muere. Solo cuando llega a la conciencia es cuando podemos morir. El remordimiento tampoco es garantía de muerte del ego. Claro, está bien. Y nosotros no dijimos lo contrario. Está bien.
Es así. Y si el maestro lo dijo, es así. Lo que pasa es que el remordimiento, podríamos decir, es una alarma para indicarnos que algo no está bien. Y el remordimiento y el supremo arrepentimiento nos puede dar, ya lo expliqué eso, nos puede dar la fuerza para no volver a cometer el error. Y siempre la madre tiene que eliminar el ego. Claro, eso está bien. No sé quién sea Anaofe, pero está muy bien la aclaración. Tenemos otra pregunta acá que dice: maestro, para eliminar un agregado psicológico, nuestra Pistisofía tiene que pasar por los 13 arrepentimientos o aeones en nuestro interior. ¿Y cuándo o en qué proceso llega la comprensión de ese ego que estamos intentando eliminar? Claro, esa está muy bien la pregunta. El maestro Laxmi nos dio una cátedra ilustrativa una sola vez sobre los 13 arrepentimientos de Pistisofía, y él decía que cada ego, para morir completamente, tiene que pasar por los 13 arrepentimientos de Pistisofía. Eso es correcto. Es decir, eso podemos decir. Cada ego para morir tiene que pasar por los 13 arrepentimientos de Pistisofía. Bueno, a ver. Un problema común que nos enfrentamos es la falta de concentración en el trabajo, la lectura, etc. ¿Qué indicaría el maestro? La falta de concentración en el trabajo, la lectura y todo eso es por falta de recuerdo de sí. Es por falta de atención. Y ahí la indicación exacta que le voy a dar es así. Mira, para tener focalizada la energía en la parte física, o sea, para tener concentración, para no olvidarse de las cosas, para no cometer errores físicos, me estoy refiriendo, lo que se necesita es la observación, que es física, observación. Por ejemplo, si una persona va a salir de la casa y está lloviendo, la observación del físico le tiene que indicar que tiene que agarrar el paraguas, porque si no se va a mojar. Eso es algo físico. Si no se olvida el paraguas, está dormido en esa área, porque el despertar o la dormidera es por áreas. Hay personas despiertas en una área y dormidas en otra, y al revés, otras que están despiertas en otras áreas pero dormidas en otras distintas. Eso es observación en el físico, es lo primero. Y lo segundo, la autoobservación. Ya en autoobservación, con autosíntesis, la persona empieza a unir, se me fue una palabra en griego, autosíntesis es autoconciencia. Llevo 10 años viviendo en Grecia y ya se me mezclan algunas palabras, de ustedes sabrán disculpar. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando ya está en la autoobservación, unida a la observación, permite unir el mundo de afuera con el mundo de adentro, permite ejercer la conciencia y permite no cometer tantos errores, olvidos o cosas de ese tipo. El despertar, el manejo de esas situaciones de concentración de la energía exige despertar. Porque una persona, si se olvida de cosas, si no se puede concentrar, si todo eso, es porque no está presente en la conciencia. También puede haber un problema biológico, donde puede haber falta de minerales, puede haber cansancio, puede haber falta de vitamina. Ahí ya es otro problema que hay que corregirlo, tomando las vitaminas, los minerales apropiados, o simplemente descansando y huyendo al estrés, que es la enfermedad del siglo. Es decir, el estrés es una enfermedad que lamentablemente destruye el éter de vida, y cuando el éter de vida se siente afectado por el estrés, se empieza a complicar ya las funciones biológicas. Eso golpea el éter químico, alterando ya las funciones químicas del organismo y produciendo enfermedades como problemas nerviosos, problemas de depresión, problemas neuromusculares, todo tipo de desequilibrios del simpático y del parasimpático. Cuando el éter químico está en problema, golpea el éter reflector, produciendo ya olvidos. Eso tiene que ver con el elemento aire, con los silfos y sílfides, produciendo olvidos de memoria. La persona no recuerda cosas. Y por último, si el éter reflector está en desequilibrio, afecta al éter lumínico, y eso da grandes problemas, porque eso tiene que ver con el elemento fuego, da grandes problemas ya con descargas de ira, de lujuria y todas esas cosas, el elemento fuego.
en un desequilibrio de los éteres? La respuesta concreta al hermano Vinicius de Espíritu de Victoria es observación, autoobservación, manejo de la atención, y eso todo en una disciplina consciente. Nos avisan acá que Ana Off es de Posadas Misiones, Argentina. Bueno, muchos saludos, bienvenida a la conferencia y muchas gracias por el aporte, que fue 100% exacto y correcto. Dice acá Charles de Blumenau, Brasil: maestro, en una pasada conferencia se habló que una persona que no llegue a conseguir el ticket para la isla podría perder como 30 o 40 mil años. Todo ese tiempo se daría en las infradimensiones. Claro, estamos ahora en un momento crucial y decisivo para el destino espiritual de las esencias de cada uno de nosotros, porque como humanidad estamos llegando a vamos en una ola de la rueda de la evolución-involución del arcano 10 del tarot, en el que prácticamente todos nos encontramos ya viviendo la vida 108 como grupo, como humanidad, como ola. Entonces, podríamos decir que se van a presentar diferentes elecciones o resultados para cada persona. Estarán las personas que califican su trabajo espiritual, consiguen el ticket para la isla, que se encuentra en un lugar secreto de nuestra geografía universal, como saben los estudiantes gnósticos. Y entonces allí continuará su trabajo interior en otras condiciones. Los experimentos y las circunstancias difíciles y choques se hacen acá. Allá se pasa el método de trabajo de la cámara hermética, que podríamos decir fue lo que usó y enseñó el venerable maestro Hermes Trismegisto en Egipto, donde hay una relación muy directa entre el maestro y el discípulo, donde ya el maestro despierto indica al discípulo, bueno, qué hizo en sus vidas pasadas, cuándo fue que se cayó, qué ego fue lo que lo cayó, qué ego tiene que trabajar en este momento, en qué iniciación va, otra forma de trabajo. Después están las esencias que directamente no les interesa o no califican y que ya se cumplieron sus 108 vidas, entonces tienen que irse a la involución, y ahí, como decía la pregunta, pueden pasar 30, 40 mil años realizando la limpieza del ego en las infradimensiones del espacio. Y hay otra opción en la cual la persona está en el medio, o sea, no está para involucionar, pero tampoco logró una calificación correcta. Y ese es el caso que decía el maestro, que de repente son personas que tienen que ser llevadas a otros planetas, la esencia, ¿verdad?, a seguir evolucionando en otros planetas con una doble o triple misión, que es un poco extraña, pero es interesante. Por una parte, allí se les da la oportunidad de seguir con su camino, lo que no pudieron terminar o no estaban prontos para terminar en la isla, lo pueden hacer tomando cuerpo físico en otro planeta. Y por otra parte, pueden tener la misión de contaminar ese planeta con el ego, aunque parezca raro, es una misión, porque en todo planeta, cuando llega a la tercera raza y se dividen los sexos, el planeta necesita que la humanidad tome el ego para poder conocer la sabiduría del mal. Porque un maestro que sea un maestro solo del bien tiene una sabiduría medias, o sea, conoce la sabiduría de arriba. Pero los maestros más exaltados del universo son los que conocen las dos sabidurías, la que viene de arriba y la que viene de abajo. Esa es la respuesta para Charles, que es correcta. Dice la hermana Alcinara del Brasil, del sur: ¿sería que la misión de León 13 en este momento tiene que ver con culminar o calificar la muerte psicológica? Bueno, es interesante la pregunta. Vamos a ver cómo contestamos de la forma más equilibrada posible. Si vamos a ver lo que son los misterios de León 13 como León 13, como región del universo, evidentemente ahí están comprendidos lo que son los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Esos son los misterios de León 13, porque el 13 tiene que ver con la muerte, pero tiene que ver con la resurrección, con la vida y con la muerte. Entonces, podríamos decir en ese sentido que sí tiene relación con eso, tiene relación.
porque además el Legadón 13 tiene una relación con el tercer círculo de los círculos que trazó en este momento la Logia Blanca, en el año 54, en el año 1986 y en el año 2008. Y si vemos los tres factores, claro, ahí tiene que ver con la muerte, pero tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con eso. Que, como decíamos cuando fue ayer, que hablábamos con los hermanos del Brasil, con los hermanos misioneros del Brasil, en una videoconferencia, tenemos que dejar que los hechos hablen por sí solos, que se vaya presentando por los hechos, digamos. Tenemos otra pregunta desde Tenerife y dice: cuando una persona tiene graves problemas emocionales, ¿cómo puede empezar a cambiar o qué es lo primero que debe hacer? Bueno, cuando la persona tiene graves problemas emocionales, lo primero que debe hacer es tratar de descubrir cuál es la causa de esos problemas, por qué son esos desequilibrios. Es decir, se está produciendo un desequilibrio emocional porque la persona perdió el trabajo, porque la persona no tiene un norte claro en la vida, porque la persona lo dejó el novio o la novia. Es súper importante saber cuál es la causa primero del problema emocional. Lo que aconsejan los maestros, si nosotros vamos a las enseñanzas sobre los tres cerebros, es la técnica de los elefantes que usan en la India, porque dicen que cuando un elefante se pone loco, lo que hacen es ponerle al costado dos elefantes, uno de cada lado, y los dos elefantes que están tranquilos tranquilizan al del medio que está loco. Si acá le hacemos un paralelismo a lo que son los elefantes, podrían ser los tres cerebros. Si el cerebro emocional está desequilibrado, tenemos que poner a funcionar al lado el intelectual y el motor para poder producir el equilibrio. Entonces, la persona está mal emocionalmente, se puede ocupar un poco con una buena lectura. La persona está mal emocionalmente, puede hacer un poco de ejercicio, caminar en la naturaleza, hacer runas, salir a hacer respiraciones al aire libre, poner en actividad los otros dos cerebros para que de esa manera el emocional entre en equilibrio. También, cuando el cerebro emocional está desequilibrado, lo que hay que hacer es cortar todo tipo de alimento que alimente el desequilibrio emocional. Claro, en este caso son por causa de la pareja. Entonces, si es por causa de la pareja, hay que ver y hay que analizar realmente cómo es la situación, porque si la situación continúa en el mundo físico, es lo que estaba diciendo en este momento justo sin leer la aclaración, si se sigue alimentando el problema, nunca se va a terminar, por más sello hermético y fórmulas que uno tenga. Porque fíjense una cosa, que si vamos a suponer, nosotros limpiamos la casa y al otro día viene alguien y la vuelve a llenar de basura y nosotros la limpiamos, y al otro día la vuelve a llenar de basura, y así sucesivamente, siempre va a estar sucia. Entonces, lo que hay que ver, la forma de cortar el alimento y el veneno que está produciendo que el centro emocional esté desequilibrado. Hasta ahí yo más no me puedo meter, porque ahí ya cada quien sabe cómo va a administrar la situación, para ver cómo puede que ese flujo de cosas que le hacen desequilibrarse se termine, se corte. Eso hay que tomar una determinación en la parte física y buscarle la solución para cortar el alimento del problema. Dice, ¿cuáles son los planes actuales de la Logia Negra? Bueno, mire, le voy a contestar con una enseñanza del maestro Laxmi de hace muchos años. Esta enseñanza tiene, por lo menos, es del año 1990. Imagínense, ¿cuánto? 24 años. Dice que una vez al maestro en la parte interna lo llevaron a una especie de simposio, de congreso, donde estaban los personajes que usted nombra, y estaban discutiendo a ver cómo podían hacer para arruinar los planes de la Logia Blanca,
para arruinar los planes del Cristo. ¿Qué era lo que podían hacer? Para contestarle a usted. Entonces, dice que ahí se levantaron 3 personajes, 3 jerarquías, y cada uno dio su, digamos, su técnica para ponerse de acuerdo que iban a usar esas 3 cosas para acabar con los planes de la Logia Blanca. Entonces el primero dijo, lo que tenemos que hacer es hacerle perder la fe a la gente. Y eso es tremendo, hermanos. La fe se pierde cuando nosotros vemos en el mundo físico que las cosas no se hacen con lógica. Cuando vemos que los hermanos se ponen a pelear los unos con los otros a ver quién tiene la razón y a ver quién se va a llevar la gente. Cuando vemos que no hay comprensión, que no hay amor, todo eso hace perder la fe y el entusiasmo, terminando dando como resultado que la persona se desanima, pierde la fe y se retira de la gnosis. Eso es una tremenda realidad. Después se levantó el segundo y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es poner a pelear a los matrimonios gnósticos. Porque si las parejas se pelean y se dividen, se destruye el fundamento de la obra, que es la parte alquímica y la parte del hogar que sustenta el trabajo iniciático espiritual de las personas. Y por último se levanta el tercero, otra jerarquía, y dice, y lo otro que tenemos que hacer, que es fundamental, es poner a pelear a los instructores gnósticos de segunda cámara, y ustedes me entienden, los estudiantes gnósticos de quién estoy hablando, a los instructores e instructoras gnósticas de segunda cámara, porque entonces de esa manera vamos a destruir los lumiciales. Y habiendo problemáticas y confusiones entre ellos, vamos a lograr que se cierren y se acaben los lumiciales. Ese es el plan. Para contestarle lo más exacto posible a Vinicius de Brasil, de Vitória. Bueno, Charles, ¿se podría decir que el tercer círculo será lo último? O sea que es la última chance que la Logia Blanca dará a la humanidad tratándose de la enseñanza. Claro, es así, Charles. Es lo último, no hay cuarto, quinto círculo, porque la raza ya se termina. Entonces, digamos que quiero aclarar algo acá, que el tercer círculo no es propiedad de nosotros ni de ninguna institución. El tercer círculo es propiedad de la Logia Blanca y tiene que ver con los iniciados del planeta Tierra. Eso lo quiero aclarar. El tercer círculo no pertenece a ninguna institución. Pertenece a la Logia Blanca, pertenece al Cristo y se relaciona, tiene su epicentro en los iniciados del planeta Tierra. Bueno, dice acá, no entiendo el portugués, Carlos Mendizábal, no entiendo el portugués, a ver si alguno, debemos aceptar todo a cualquier integración que algún elemental venga a querer tener. Si hay alguno ahí que, por ejemplo, Fernando pueda traducir la pregunta de Carlos Mendizábal, por favor, para no contestar, para entender claramente lo que quiere decir. Acá hay otra pregunta. ¿Practicar el sello hermético regularmente también nos equilibra los elementales del aire, agua, fuego, tierra que componen nuestros cuerpos de pecado? No, no tiene nada que ver. Porque el equilibrio de esos elementales que tiene que ver con los éteres, de lo que hablábamos hoy, se relaciona con que la energía vital que nosotros estamos recibiendo esté equilibrada. El sello hermético lo que nos permite es no perder esa energía, no perder la energía, pero no es que nos va a equilibrar, o sea, nos va a permitir que no se dañen, digamos, para usar las palabras exactas. Sí, yo entiendo que es aceptar el aceitar, pero dice, maestro, debemos aceptar toda y cualquiera integración que algún elemental, supongo que se refiere a un elemental de una planta, venga a querer tener con nosotros. ¿Cómo saber? No entiendo qué quiere decir integración con algún elemental. No entiendo la pregunta. Discúlpenme. A ver, si hay, acá estamos, a ver. Acá está la traducción. Debemos aceptar toda y cualquier integración que algún elemental viniera a querer tener con nosotros. ¿Cómo saber? Pero no entiendo qué integración va a querer hacer un elemental con nosotros. Si nosotros vamos a hacer un trabajo de teurgia con una planta y le pedimos a un elemental determinada cosa, estamos relacionando conscientemente con el elemental.
La pregunta, por donde venga, ya sea de la persona hacia el elemental o del elemental hacia la persona, se resuelve se sabe aplicando la conciencia. Aplicando la conciencia. Todo se sabe aplicando la conciencia, la intuición y la voz del corazón. Bueno, ya vamos redondeando la conferencia de hoy, vamos llegando a la hora 20. A ver si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto estaremos contestando. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que viene desde España, desde la región de Extremadura. Extremadura. ¿El sello hermético neutraliza de alguna manera a nuestra falsa personalidad? Claro, claro. Porque al establecer el sello hermético y al estar presente el ser, o por lo menos la parte del ser que uno tenga en conexión, la parte de conciencia que tenga libre, se anula el ego y por tanto se anula la falsa personalidad. Porque eso es como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Si uno logra que lo que tiene libre de conciencia y lo que tiene de libre del ser se esté expresando, el ego ahí no puede hacer nada, porque prevalece lo otro. Pero si se retira la conciencia y se retira el ser, aparece el ego y aparece la personalidad. ¿O ustedes en algún momento han visto que se exprese todo mezclado el ego con el ser y con la conciencia? Eso es como el agua y el aceite, en el porcentaje que uno tenga libre. ¿Es correcto? La pregunta de Juan Manuel. Bueno, a ver si hay alguna otra preguntita, con mucho gusto. Para nosotros ha sido una alegría compartir nuevamente con todos ustedes de tantos países. Dice que aquí en el grupo hay una persona que no tiene claro cómo se hace el sello hermético. Diferencia con la estrella microcósmica. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Porque la estrella microcósmica es algo que se hace físicamente. Se levantan las manos, se ponen las manos para el costado, se abren las piernas, se cierran las manos, se cierran las piernas, se hace la cruz. Eso es físico. El sello hermético es psicológico. El sello hermético es una oración que uno le hace a su ser para pedirle ayuda para ese día. Estar con el ser todo el día y no identificarse con pensamientos negativos y con emociones negativas para que no nos roben la energía y para que las otras personas no nos manejen nuestra vida y para que no seamos unos autómatas. No tienen nada que ver. O sea, aclaro nuevamente, la estrella microcósmica es física, el sello hermético es psicológico, es una oración para estar integrado de momento en momento con el ser, usando la técnica del acecho místico, que es en cada momento hacer prevalecer el ser interno. Espero que quede claro eso, porque era la esencia de la conferencia, el epicentro de la conferencia, la parte del sello hermético. Bueno, dice acá, ¿el orgullo es la base de todos los defectos? No. Dicen los maestros que la base de todos los defectos es la lujuria, porque es la que le da alimento a los otros. Es la lujuria, porque es la que le da alimento a los otros. Energéticamente es la que lo sostiene. Cuando una persona elimina el ego de la lujuria, o le da una buena pasada, entonces en ese momento los otros se quedan sin comida, y no es que estén muertos, pero es mucho más fácil eliminarlos. Dice, el maestro Samael en el libro Respuestas de un Lama nos dijo que la misión en Europa se hará en forma de una asociación cultural. ¿Es la Asociación Cultural Samael Lakshmi? Eso es genérico. Eso que dice el maestro Samael es genérico. Es decir, independiente de la institución que se va a abrir, la estrategia más inteligente para difundir el mensaje en Europa, por la idiosincrasia de los pueblos de estas latitudes de la Tierra, es a través de la parte cultural antropológica. Eso es genérico. Es decir, cualquier persona que quiera seguir los consejos del Avatara lo tiene que hacer de esa manera.
porque de otra manera sería como muy provocativo, digamos, para lo que son las culturas en esta parte del planeta, que a propósito la misión en este continente no tiene absolutamente nada que ver a lo que nosotros conocemos como misión de difusión gnóstica en Latinoamérica, Norteamérica, México, Centroamérica y otros países del otro lado del Atlántico. En esta parte la cosa es mucho más intrincada, complicada, y se necesita, podríamos decir, una intervención, no me sale la palabra ahora, con pinzas, o sea, con guantes blancos. Sí. Bueno, Charles nos agradece la conferencia y nosotros les agradecemos a ustedes la bondad de habernos escuchado, y ojalá que estas palabras sean útiles para que produzcan un resultado concreto y real en el trabajo de cada día. Sí, acá dice un hermano que pensaba que el orgullo era el peor. La base es la lujuria. Una vez le preguntaron al maestro cuál era el más importante de todos los mandamientos, y todos nos pensamos que es el primero. Y el maestro dice que le habían instruido en lo interno que en realidad el más importante de todo era el de no mentir. Porque si uno no miente, cumple todos los otros. Dice un hermano desde Tenerife, si influye mucho el signo astrológico en nuestra personalidad. Claro, porque la personalidad tiene relación con el karma y el karma tiene relación con el signo. Porque el signo en el cual nosotros venimos, en esta existencia, está relacionado con el ego que nosotros dejamos de trabajar, o más importante, en la vida anterior. Entonces nos mandan en el signo que ese ego se pueda potenciar al máximo, dándonos una ayuda, contrario a lo que una persona puede pensar, para que el ego sea grande o sea más notorio, lo podamos ver y lo podamos trabajar. Por ejemplo, usted, el que hace la pregunta, ¿de qué signo es? Sí, el hermano de Paysandú que pertenece al Nupcial Anael. Ya nos habíamos dado cuenta. A ver, que estamos acá actualizando la página para que salgan las preguntas, ya casi terminando la conferencia. Acá mandan saludos de Trinidad, Lumicial Lasmi de Uruguay, igualmente, para ustedes, muchísimas gracias. De Paysandú, a ver si viene el signo astrológico del hermano de Bolivia, que está en Tenerife. Sagitario. Bueno, entonces usted en la vida anterior el problema que tuvo fue con el defecto clave de Sagitario, que yo no se lo voy a decir, así mantenemos nuestra amistad. Pero fíjese en el libro del maestro Samael, Curso Zodiacal o Tratado Esotérico de Astrología Hermética, cuál es el problema grave de los Sagitarios. Porque todos los signos tienen cosas buenas y malas. No hay un signo que tenga todo bueno o todo malo. Entonces, fíjese cuál es el rasgo psicológico característico particular de Sagitario, y eso indica el defecto psicológico que uno dejó sin trabajar, más importante en la vida anterior. En esta vida nos mandan en ese signo para que el problema se agrave, y al agravarse sintamos la necesidad de trabajarlo. Acá hay una pregunta que dice, ¿podrías darnos un consejo para antes de abrir una primera cámara? Bueno, eso es muy amplio. Ahí hay que usar primero la lógica del mundo físico. En ese sentido, en la parte física y en la lógica es fundamental la propaganda, y hay que usar los medios que usa la gente, la tecnología, la tecnotrónica, como decía el maestro Samael, al servicio de la gnosis, no al servicio del ego. Es fundamental la propaganda, y en este momento hay que meterse donde la gente está para difundir la gnosis, usar las armas del diablo contra el diablo. Es decir, sin difusión no hay gente, eso es primordial. Y después hay que acompañar eso con una serie de trabajos esotéricos, que eso ya por la radio es más tema de segunda cámara o de
más delicado, pero podemos hablarlo ya más por privado, con ciertos consejos que apoyan esotéricamente el emprendimiento en cualquier lugar. Hay varias formas de hacer eso, tipo oraciones, cadenas y muchas otras cosas que pueden acompañar un emprendimiento de una primera cámara ya desde el punto de vista esotérico, y el nacimiento de cualquier lumicial, misión o institución en cualquier lugar del mundo. Sí, eso existe. Bueno, acá hay Libra, claro, es el desequilibrio, es fácil. A ver, para abajo. Bueno, como que ya vamos, sí, ahora es verdad. A ver si hay la última pregunta. Contestaré con mucho gusto. No hay preguntas más. Entonces es el momento de decirles a ustedes muchas gracias. Expresarles mi gratitud por haber compartido hasta este punto esta conferencia. Y de esta manera nos vamos despidiendo hasta algún próximo encuentro. Vamos a continuar el próximo domingo. Va a haber una conferencia a la misma hora que será dado por una... ¿Cómo se llama el título? Será dado por una dama, porque nos han pedido que, bueno, a ver la expresión del Eterno Femenino, que transmitirá desde Grecia también. Se llama, ¿cómo la conferencia? Se llama Alquimia, la ciencia de las transformaciones. Nos hablará una dama desde el punto de vista de las mujeres, para compartir con todos nosotros también estas enseñanzas ya desde el punto de vista femenino. Así que Dios les pague, que tengan un feliz descanso en el día de hoy, y nos seguiremos encontrando por este medio y por cualquier otro medio para seguir compartiendo las enseñanzas del camino, para seguir compartiendo el camino y entre todos apoyarnos, ayudarnos, comprendernos y formar un grupo en este largo viaje de la vida y de la iniciación a través de ese sendero esotérico que es tan lindo, que es tan hermoso, que a veces puede ser para la mente humana difícil, pero que nos permite encontrarnos con los valores más exaltados de Dios, del ser, de la conciencia, como son la paz, la armonía, el amor, la comprensión, la libertad y todas esas cosas que todos nosotros estamos buscando. Que tengan un buen descanso, buenas noches para todos, paz inverencial.